Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Hace muy poquitas semanas publiqué un artículo titulado Elvis, Beethoven, Arthur Miller y Kafka también contaban sus vidas a través del arte. Bueno, esto sale publicado en el periódico o la revista digital The Conversation, que es de divulgación científica y que la verdad que recomiendo mucho porque es una plataforma de bastante rigor científico. Ahí las personas que publicamos somos investigadores y somos académicos. ¿Por qué publiqué este artículo? Bueno, porque vosotros sabéis que la psicobiografía, estos estudios, estas investigaciones que lo que hacen es ahondar en la psique de un solo individuo, se ha hecho también tradicionalmente mucho con artistas. ¿Por qué? Respecto a los artistas, lo que hacemos es analizar y conocer pues, el desarrollo, la evolución de su personalidad, la consolidación de esta, si su historia personal, si sus dimensiones psicológicas están plasmadas en su obra o no, o si hacen una separación entre una cosa y la otra. Y esto es un tema que a mí en más de una ocasión me lo han preguntado respecto a Beethoven. Y yo siempre he contestado pues más o menos de la misma manera. He dicho que lo que las fuentes nos proporcionan, o sea, lo que podemos sacar en claro de ver sus obras, de ver sus borradores, de conocer su historia, etc., es que Beethoven normalmente solía separar entre su trabajo, la composición musical, y su vida personal. Eso no quiere decir que en alguna ocasión no hubiese alguna obra que tuviese una clara relación con algún hecho muy puntual de su vida o que él muy a propósito quisiera dejar algún mensaje específico en sus obras. Entonces, en este artículo yo pongo el ejemplo, uno de los pocos ejemplos que hay bastante claros y que es de los que más me gustan a mí, que es aquella época en la que pues, tiene una enfermedad de bastante gravedad, lo pasa muy mal, siente que a lo mejor son sus últimos días y cuando se consigue recuperar, pues una parte de uno de los cuartetos últimos que compone está dedicada a una deidad en agradecimiento precisamente por haberse podido recuperar. Entonces ahí sí que vemos una obra determinada, una composición de Beethoven que tiene que ver y tiene relación con su vida personal y con un estado muy concreto emocional. Ahora, hay otros ejemplos, hay otros artistas que plasman su vida en las obras. Claro, es que esto es normal, es natural, tiene bastante sentido. Es decir, ¿de dónde cogen los artistas la inspiración? De las experiencias. La experiencia personal es desde luego la más directa y la más cercana. También es cierto que de la propia observación que hacen de otras personas y sus experiencias. Pero vamos a casos concretos. En el caso de Elvis, por ejemplo, que no es un artista que componga sus propias canciones, pero que sin embargo sí que también está reflejando su vida en algunos pasajes de su interpretación, pues hay un ejemplo muy curioso y hay una investigación que esto lo ha analizado más a fondo y que lo podéis ver en este artículo. Resulta que hay una canción en particular que se llama Are You Lonesome Tonight, la que si te encuentras solo esta noche, que por lo visto muchas de las veces que Elvis la interpretaba solía cometer pequeños errores, solía reírse en mitad de la canción, como si no se la tomase en serio. Y lo que analizan estos estudios es que realmente lo que sucedía es que era una canción que a él, pese a no haberla compuesto él, a él le afectaba especialmente, porque era una época y un periodo de su vida donde él sentía mucha soledad. Por tanto, cantar eso le hacía conmoverse, le hacía emocionarse excesivamente. Y para evitar que ocurriera y para desvincularse de la letra en particular, pues cometía errores aposta o a veces se reía, ¿no? Y entre comillas como que destruía un poco la interpretación. Cambiando de género, ahora os voy a hablar también del caso de Kafka. Este escritor lo analizó un psicobiógrafo norteamericano, William Todd Schutz, y él lo que cuenta es que cuando leyó la obra La condena, donde hay una fuerte discusión entre un padre y un hijo, y el padre sentencia al hijo a muerte y él se tira al río, bueno, pues como que debía haber realmente en la vida de Kafka un conflicto con su padre. Y efectivamente, en otra obra precisamente de este escritor que se llama Carta al padre, ahí Kafka, digamos que se desahoga y recrimina a su padre el trato abusivo que tuvo con él. Que ese trato, pues, tan negligente que tiene con su hijo, a él le hace sentir muy poca cosa, incluso como una alimaña. Y esto es que luego vemos algo muy similar y una relación bastante curiosa en su obra La metamorfosis, donde el protagonista de repente sufre una transformación y acaba siendo un insecto. Con lo cual, bueno, pues ahí efectivamente Kafka está dejando en distintas obras literarias, un conflicto muy potente y muy significativo para él con su padre.
Por último, también en este artículo hablo, y lo podéis leer con más detenimiento, la importancia de la historia personal de Arthur Miller y lo que deja patente en algunas de sus obras. En concreto, yo os hablo de El crisol. Ahí hay bastantes significados, pero uno de los más relevantes que el propio Arthur Miller confesó es que hay un paralelismo muy claro entre el protagonista de esta obra y la situación personal que Arthur Miller estaba viviendo en esos momentos. Él estaba casado y había conocido a Marilyn Monroe y empezaba a tener pues, sentimientos de afecto hacia ella y a sentirse culpable porque él estaba casado y no quería hacer daño a su mujer. Y hay algo parecido, hay ciertas infidelidades que suceden en esta obra del crisol donde, según cuenta Arthur Miller, realmente lo importante, lo que hay detrás de esta obra es ese sentimiento de culpabilidad. Así que ahí vemos otro paralelismo y otra manera de expresar una situación personal y además un componente emocional en la obra del artista. Y como estos, evidentemente hay muchos más ejemplos y siempre son muy interesantes porque es verdad que a través de las obras de los artistas conocemos a los artistas, pero que no se nos olvide que además de que usemos las obras pues, como fuente o como recurso para conocer a la figura que hay detrás, al artista que hay detrás, también interesa conocer sus escritos, sus diarios, sus relaciones, porque son otras fuentes de muchísimo valor del apartado sobre todo más personal y más íntimo, honesto, incluso diría yo, de estos personajes, estas figuras tan relevantes de nuestra historia en el mundo artístico. Nos vemos en un siguiente vídeo, espero que os haya interesado, os haya gustado y como os digo, os dejo el artículo aquí abajo. Un saludo, hasta la próxima.